Vale, puntos. Bueno, entonces, la clase anterior habíamos quedado hablando de todo lo que tiene que ver con las estructuras jerárquicas desde el punto de vista empresarial y pues nos dedicamos también como a mostrar algunas estructuras de algunas entidades donde normalmente los abogados estamos. Acá nos podríamos quedar hasta diciembre mostrando estructuras, lo cual nos quiere decir que los abogados estamos en muchas partes, lo cual por fortuna se da. Pues porque pues es un objetivo uno graduarse y ubicarse laboralmente en alguna parte. Siguiendo como con los temas que venimos trabajando, adicional a esos temas, hay varios aspectos. Perdón, una pregunta de Juega Colombia, ¿cierto? ¿A las 3? Ok. Sí, Listo. profe. Yo quisiera no dar la clase, pero estaré cumpliendo mis obligaciones. Me parece parecido, profe. ¿Qué hacemos? No, pero ¿qué hacemos? Hagamos clases a las 4, para que ganen medio tiempo al menos. Tampoco Epa. estamos a... Pero si pierden a... se tiran a la eliminatoria, ¿no? Pierden en La Paz. Bueno, entonces... No, mentira, ¿sabe por qué lo hago? Porque a las 4 tenemos una reunión de vicerrectoría. Entonces, doy clases a las 4. De aquí salgo y me subo acá a conectarme a la reunión con vicerrectoría. Ok, perdón, ¿dentro de 8 días el partido es contra quién? Espérenle, pero que usted siga. Bueno, no, dentro de 8 días es en la noche, creo, el partido. Bueno, entonces, les decía, dentro de todas esas actividades y todo lo que hemos venido trabajando, y todo lo que venimos hablando, hoy sí vamos a hablar de unos temitas mucho más relacionados con lo que tiene que ver con administración de empresas. Va a ser un poquito más alejado de lo jurídico, lo que vamos a hablar hoy en una primera parte. Y ya el resto que vamos a hablar sí tiene que ver mucho con el ejercicio de la profesión. Entonces vamos a resaltar algunas cosas que son importantes para los abogados y para cualquier profesión conocer y desarrollar en su día a día si uno quiere tener un buen desempeño profesional en ese caso. Entonces ya vamos a mirar eso. Y sobre todo, partiendo de la base de algo que hablamos en la clase anterior, y es que de alguna manera nosotros nos debemos comportar profesionalmente como se comporta una empresa, o sea, de manera organizada en el desarrollo profesional. Entonces eso lo vamos a trabajar ahorita. Y luego vamos a mirar un aspecto de las empresas que también aplica para los abogados y ahí sí vamos a hablar mucho de nuestra profesión en específico. Entonces, en términos generales, toda gestión empresarial dentro de cualquier tipo de profesión y dentro de cualquier tipo de cargo, de empresa, de lo que sea, implica siempre mantener 4 objetivos claros o 4 pilares desde el punto de vista administrativo cuando uno se va a desempeñar de manera profesional. El primero es que uno siempre tiene que tener claro y definir sus objetivos. Ojo, esto que estoy mencionando es prácticamente algo que se tiene que manejar en un momento de iniciación en la vida profesional. Pues yo creo que todos ustedes van a salir graduados, ambiciosos de crecer profesionalmente. No es normal que alguien se quiera caer en una zona de confort. ¿Por qué? Porque pues más crecemos, más reconocimiento, más nos pagan, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, es muy importante, y conforme a lo que hablábamos en la clase anterior, que uno tenga claro sus objetivos, cuáles son. 2, que uno plantee estrategias para cumplir esos objetivos en ese punto. 3, desarrollar un perfil que lo lleve a uno a alcanzar ese objetivo. Eso lo hablábamos en la primera clase. Si mi aspiración es llegar a ser magistrado y tengo que sumar experiencia, pues
tengo que desarrollar mi perfil de experiencia. Si no trabajo, no sumo experiencia. 2, si necesito estudios de posgrado, pues tengo que hacer esos estudios de posgrado para llegar a ese punto. Si no los obtengo, si no los desarrollo, pues claramente no estoy desarrollando ese perfil que quiero. Y 4, debo empezar a saber vender ese perfil. Esos 4 puntos, de alguna manera, se dividen en muchas actividades administrativas que ya vamos a mirar. Sobre todo la de vender el perfil tiene que ver con algo que no vamos a hablar hoy precisamente, yo creo que la otra clase, y es lo que tiene que ver con el marketing jurídico. Sin embargo, sí vamos a hablar ahorita algo que tiene que ver con eso, que es el networking, y que está relacionado con una lectura que yo les envié. Entonces, de esa manera, vea que cuando usted se gradúa y cuando usted empieza a ejercer como abogado, uno pensaría, estoy ansioso por llegar y que me pregunten qué es tal cosa. Y le respondo todo lo jurídico que quieran saber, ¿no? Y se gradúa y va a presentar una demanda y el primer bloqueo que tiene es en que no sabe cómo hacer un escrito de medidas cautelares. ¿Bien? Entonces uno dice, venga, ¿será que es que yo necesito conocimiento jurídico para hacer eso? ¿O yo necesito un conocimiento diferente al jurídico para hacer eso? Se estrella con que no sabe que eso tiene que hacerlo a través de un correo, el correo copiarlo, hacer un PDF, luego el PDF es más pesado, 25 megas y no le entra el correo, y un drive, y usted dice, venga, o sea, me aprendí de memoria todo el proceso ejecutivo con el doctor Gay, me aprendí todos los títulos, valores y todo eso, y no logro interponer una demanda. ¿Qué es lo que pasa? Entonces hay un bloqueo en ese sentido. Dígame todo. Por ejemplo, bueno, lo que pasó es que yo le pedí también una pequeña asesoría a alguien y me dijo que incluso en los procesos ejecutivos hay unos juzgados, no todos, creo que es más de práctica, en los que molestan si el título ejecutivo se manda por PDF cuando la tienen que guardar original, algunos quieren que se los manden vía correo todavía postal, Sí. para que les llegue físico y todo eso, pero son cosas que uno no... Exacto. Entonces, acá Toro está diciendo que cada juzgado hace las cosas de una manera diferente. Eso es normal. Entonces, en ese sentido, es que yo les digo que dentro de lo que es una gestión administrativa, dentro de lo que es una gestión empresarial y organización, el conocimiento jurídico pasa a un segundo lado y empiezan a marcarse esos puntos ahí. Definir objetivos en algo tan sencillo. ¿Qué necesito como definir objetivo? Interponer unas demandas. Mi objetivo es ganarme esos procesos. Debo planear una estrategia. ¿Qué tipo de proceso inicio? ¿Cuáles van a ser las pretensiones? Si hay algo difícil en esta vida, es redactar unas pretensiones. Y uno las va a redactar y dura todo un día y las redacta y las borra y vuelve y las redacta. Y después presenta la demanda y se la admiten y la dan ganas de ponerse a llorar. Y todo es normal. ¿Sí ven? Entonces todo eso va en ese sentido. Sin embargo, pues hay unas cosas que es importante que ustedes tengan en cuenta desde el punto de vista profesional. Ok. Acá, eso es una lectura que yo les envié y me gusta resaltarlo para que ustedes lo tengan en cuenta, pero es importante que cuando ustedes van a poner en marcha un proyecto, como lo es un despacho judicial, o cuando es un proyecto profesional como empleados también, porque pues yo quiero desarrollarme como empleado, no con una empresa, sino empezar a recorrer un camino largo y lograr mis objetivos, es importante tener en cuenta estos principios o estas recomendaciones que son más de administración de empresas que propiamente del derecho, en ese caso. Son bien interesantes y ustedes las van a empezar a conocer cuando empiecen a trabajar. Entonces, lo primero, eso suena muy materialista y ahí nos podemos apartar de este punto si ustedes quieren apartarse de ese punto, si no es su prioridad. Pero su enfoque tiene que ser un enfoque económico, porque pues yo no creo que todos ustedes estén pensando en graduarse y volverse monjitas de la caridad, ¿no? Me imagino que la gran mayoría está pensando en graduarse y empezar a ganar dinero,
comprarse su carro, irse a viajar, lo que sea. Entonces hay un enfoque económico. ¿Ese enfoque económico qué implica? Pues yo enfocar ese proyecto de objetivos y todo en un lugar hacia donde yo tengo dimensionado que va a tener una estabilidad económica como tal. Si mi proyecto no es de emplearme, sino mi proyecto es de formar un buffet o algo, pues también tengo que mirar qué está dando dinero. Voy a decir algo que suena feo, demasiado feo. De pronto suena hasta poco ético de mi parte. Pero si usted va a poner un buffet de abogados y se va a dedicar a demandas de alimentos, es muy posible que no gane mucho dinero. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de padres que no responden por los alimentos son de estratos muy bajos y las madres que sufren esos problemas con sus hijos no tienen con qué pagar. Entonces, si a mí viene una señora a decirme, no les digo que suena feo a veces decirlo, diciéndome que el esposo no le paga, no le pasa los alimentos de su hijo y estamos peleando por una cuota alimentaria de 150.000 pesos mensuales, yo como le digo a la señora que le va a cobrar 5 millones de pesos por el proceso, ¿sí? Diferente que venga acá Daniela Ospina a decirme que Jaime Rodríguez no le da alimentos, pues ya es otra cosa diferente. Pero lo habitual es eso, entonces mi enfoque económico me diría, por ahí no es, para eso está consultorio jurídico, o para eso están otros lugares. Entonces mi enfoque económico pronto dice no, mi enfoque económico pronto es dedicarme a las demandas laborales, porque acá vienen demandas laborales muchas, pero tampoco todas las demandas laborales. Grábense ustedes algo ahí en su memoria bien importante, los que de pronto de aquí a mañana se dediquen al litigio. Y es que clientes hay muchos, clientes buenos hay pocos, y clientes que paguen o que generen ganancias están contados, son muy poquiticos. Entonces el enfoque económico tiene que ir hacia ese lado. Lo mismo, si su enfoque económico es ubicarse en cierto cargo, pues tiene que, los puntos que manejamos ahorita, su estrategia, sus objetivos, vender su perfil hacia ese lado, en ese caso. Dos, definir los objetivos, que ya lo señalábamos ahorita. Especificar planes de acciones concretos en ese caso. Ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Si de aquí a mañana usted es judicante y usted como judicante ad honorem, o sea, trabajando gratis en la rama judicial en un juzgado, su enfoque es seguir trabajando en la rama judicial, pues plantee sus objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos? Quedarme en la rama judicial, no me la duda. ¿Qué debo hacer? Especificar mis planes de acción. ¿Cuáles son mis planes de acción? Hay judicaturas donde le dicen a usted, si quiere venga solo mediodía, punto. Y si usted va y no hace nada, no le dicen absolutamente nada, no lo regañan ni nada. Lo ponen ahí a un lado como si fuera un expediente más del juzgado, que ni se mueva. Pero si usted tiene claros sus objetivos y tiene acciones desarrolladas hacia lograr esos objetivos, desde el punto de vista empresarial, usted empieza a trabajar en ellos. Entonces, ¿qué hace? No, yo le puedo ayudar a proyectar esto. Ah, llegó la demanda que presentó Toro. Ah, yo le ayudo a admitirla o inadmitirla y empiezo a trabajar en eso. Todo. Entonces, ese enfoque implica planes de acción para eso. ¿Por qué? Porque usted qué está haciendo, vendiendo su perfil. Usted está diciéndole al juez, vea, yo tengo una buena competencia para proyectar autos. Después le dice, yo tengo una buena competencia para proyectar sentencias de tutela, todo. Y es muy posible que después a usted le digan, vea, ya se graduó, ingrese como oficial mayor al juzgado. Y pasa de trabajar gratis a ganarse 4 millones de pesos. Recién graduado, 4 millones de pesos para el bolsillo, creería que no es nada malo en ese caso. Y de pronto, ¿quién quita que usted sea todavía más bueno y le diga al magistrado, pues sea mi auxiliar, como auxiliar del magistrado, 6 millones? ¿Sí? O sea, pero porque usted tiene el enfoque, los planes de acción y todo organizado hacia eso. No le basta simplemente con que sepa mucho, sino que todo, es más, hay personas que son muy buenas, son muy tímidas y es muy difícil que salgan adelante por eso. Evitar asociarse por miedo o emprender solo, eso es más de despachos judiciales. Bueno,
Elegir bien los socios y huir de los amigos. Eso es un tema bastante complejo en la práctica, que siempre desde la administración de empresas se recomienda, y es separar la amistad del mundo profesional, en ese caso. Ojo, yo no les estoy diciendo a ustedes que cuando terminen de estudiar y se vuelvan profesionales, dejen de ser amigos de sus amigos, pero sí tienen que en lo profesional separar las cosas. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, por ejemplo, si de aquí a mañana Emanuel y Toro son grandes amigos y entran a un juzgado los dos como judicantes, puede pasar que se generen problemas o inconvenientes. ¿Por qué? Porque una cosa es que acá sean amigos en la universidad y otra cosa es que en el juzgado uno sobresalga más que el otro. Y puede pasar que de aquí a mañana Emanuel trabaja en un juzgado y otro compañero esté buscando trabajo, Emanuel se lo lleve para el juzgado y una cosa es el desempeño profesional y empieza a generar problemas. Porque usted ya tiene que decirle a su amigo, venga, está colgado, venga, llegue temprano, salga tarde. Y ahí es donde empiezan como los runrunes de, no, es que Santiago se volvió muy crecido, Santiago cambió, se le subió el poder. No, es que una cosa es que seamos amigos y otra cosa es que su trabajo afecte mi trabajo. Por ejemplo, yo acá soy amigo del director del programa, pero si el director del programa me llama a regañarme, yo no le puedo decir nada porque es su perfil y él tiene que responder por lo que yo no haga. Entonces, eso es un tema que se recomienda mucho, tratar de huir de los amigos en ese sentido cuando no son tan buenos laboralmente trabajando. Equilibrar la eficacia y la eficiencia, eso es muy importante desde el punto de vista administrativo, porque hay personas que no son eficientes, pese a que sean muy inteligentes. Entonces, ustedes van a encontrar a esa persona que llega a las 6 de la mañana y se va a las 9 de la noche, y van a encontrar otra que llega a las 8 de la mañana y se va a las 6 de la tarde y le rinde más al que cumple el horario normal, porque es más eficiente en ese evento. Entonces, desde el punto de vista administrativo y de las empresas, prima más la eficiencia que incluso la eficacia en esos casos. Entonces, es algo que también se resalta mucho en el papel de los abogados desde el punto de vista empresarial. Bueno, buscar la rentabilidad, compatibilizar y controlar el presente y futuro, y una cosa muy importante es que no esconderse tras la mesa del despacho. ¿Qué quiere decir eso? Que infortunadamente en el mundo profesional y empresarial hay que escapar de la timidez. No les estoy diciendo que toque ser esa persona que es como que quiere sobresalir a toda hora, que quiere mostrarse, ni nada, pero volvamos a lo que decíamos ahorita. Hay que saber vender el perfil. Y para vender el perfil hay que mostrarse, hay que salir más allá del escritorio. Y entonces ahí es donde toma relevancia lo que es el networking. ¿Alguien sabe qué es el networking? ¿O no? El networking está relacionado con establecer redes. ¿Redes qué? Sociales, pero no redes sociales las de internet, sino establecer redes con otras personas, darse a conocer. Por ejemplo, ¿usted cuándo hace networking? Cuando usted asista a un congreso y se relaciona con gente de otras universidades, cuando, por ejemplo, hacen una comida y usted participa en la comida y se conoce con más gente. Tiene que ver mucho con el mundo social y es muy importante para vender ese perfil y desarrollar ese perfil. Porque si usted se está escondido detrás del escritorio, por más inteligente que sea, es muy posible que su trabajo no se vea o que no se vea su perfil en ese caso. Incluso hay personas que profesionalmente son muy buenas, pero su actitud tímida nunca los deja crecer o prosperar, porque puede pasar que sean muy buenas, pero que tampoco hagan feeling con las demás gente porque no son muy empáticas ni son muy sociales, sin que queremos decir que sean malas personas.
pero les cuesta establecer redes sociales con los demás. Entonces eso suele pasar mucho, digamos. Si usted tiene la posibilidad de asistir así sea, a tomarse un café, siendo judicante donde hay otros juzgados, es muy posible que usted lo vea. Entonces, ejemplo, yo de aquí a mañana soy juez en un juzgado, Santiago es juez de otro juzgado, y de pronto nos vamos a tomar un café y van varias personas de un juzgado y el otro, y usted asiste, y no es que llega ya, mejor dicho, a llamar la atención ni nada, pero por lo menos ya se entabla en una red social. Y ya está generando conocimiento con los demás. Entonces yo aquí mañana puedo decir fácilmente, vea, Santiago, ese día iba un pelado judicante suyo y tal, ¿qué tal es? Bueno, es malo, es que tengo un cupo en mi juzgado para oficial mayor. Vea, lo vi ese día nomás. Lo escuché hablar, me pareció muy acertado, muy atinado, todo. Eso es networking, es saber vender el perfil. Y vean que eso no es nada jurídico. Entonces uno dice, no, pero es que yo me estoy preparando para ser el mejor abogado del mundo, más no ser el regalado, el sapo, el metido. No se trata de eso, sino que es que en el mundo profesional y desde el punto de vista empresarial, si usted no sabe, es más, es un tema de marketing jurídico. Si las empresas hacen mercado de sus productos, pues nadie los conoce y nadie los compra. Lo mismo acá, si uno no se autogestiona y se muestra, no se logra que nadie lo vaya a uno a conocer. Hay otras formas de hacer networking, como por ejemplo, que acá ha pasado, que yo publique un artículo en una revista y asista a una exposición y exponga mi ponencia. ¿Qué estoy haciendo? Me está conociendo una cantidad de gente. Y desde el punto de vista profesional eso es bueno, porque uno tiene que ir subiendo y escalando, y pues uno no crece sin personas, sino dentro de las demás personas. Entonces, eso es la importancia del networking como una de las grandes recomendaciones de gestión empresarial de los abogados en ese caso, en ese evento. Por ejemplo, usted que asiste a los consejos de facultad, eso es networking. Ahí se va a conocer, participa, de acá mañana dice, no, por lo menos yo asisto a consejos de facultad como representante de profesores. Y si aquí a mañana me dicen, vaya a una reunión que están tales personas y tales, yo asisto, salgo detrás del escritorio y voy a esa reunión y posiblemente me ve el rector, me ve miembro del consejo superior o algo, y pues puede que aquí a mañana pase algo y digan, esa vez yo vi a tal persona, me interesó cómo hablaba, todo, y ahí están las oportunidades en ese caso. ¿Listo? Lo mismo pasa con las empresas. Cuando usted va al supermercado y está buscando un jabón, usted dice, ah, yo vi ayer en el noticiero que salió una propaganda de Mr. Músculo, que no sé qué, y va y compra el producto. Pero porque está ahí rondándolo. Entonces, el networking es una gran herramienta que sirve para eso en el mundo empresarial y para nosotros dentro del mundo jurídico como tal. Acá. Si quieren les envío esto. ¿Sí? Les envío esto. Ok. Dentro de todo lo que estábamos hablando ahorita, también pues toma mucha importancia lo que es la planeación estratégica. Ustedes van a pelear con eso cuando trabajen en todos lados. Ejemplo, si ustedes van a trabajar en el sector privado se van a enfrentar a algo, y es que las empresas grandes del sector privado están divididas por áreas. Entonces está el área financiera, está el área contable, está el área jurídica, está el área de mercadeo, está el área de planeación y proyectos, y allá viene todo el tema de la planeación estratégica. Entonces ellos vienen hacia el área jurídica y lo enseñan a uno a aplicar la planeación estratégica. Se aplica en el sector público, en todos los sectores, tanto entes territoriales, rama judicial y demás. Porque nosotros, infortunadamente, no podemos trabajar
ni funcionar de manera desorganizada o de manera espontánea, de manera improvisada, sino todo tiene que ser bajo una estricta planificación y planeación, tanto desde lo individual como desde lo grupal. Entonces, por ejemplo, el juez dice, este mes debemos sacar por lo menos 100 sentencias y 400 autos. ¿Cómo lo vamos a sacar? Usted me va a dedicar solo a las sentencias, usted se va a dedicar solamente a estos autos, usted solo a las tutelas y usted solamente a lo nuevo que llegue, porque pues se nos va a sumar también lo nuevo. Y vamos a descongestionar el despacho, eso es planeación estratégica, sumamente importante desde la perspectiva de, sobre todo cuando uno está en un nivel gerencial superior, en ese caso. Por lo menos yo trabajé en Bogotá en una empresa y uno luchaba mucho con eso porque uno quería trabajar como uno sabe trabajar. Pero no, todo tiene que ser muy metódico en ese punto. Y uno aprende a ser muy metódico en ese sentido. Para la muestra de un botón, el plan remoto que les envía uno a ustedes donde están las actividades, las sesiones, semana a semana, fechas de exámenes, todo, es una planeación estratégica. Estoy planeando cómo va a funcionar todo el semestre. Así deben funcionar ustedes. Esa planeación estratégica implica no solamente planear actividades, sino también implica planear costos, gastos y demás. Entonces, dentro de la planeación estratégica, yo digo, los gastos de la oficina van a ser, por ejemplo, este mes, cada mes son 4 millones de pesos. ¿De dónde van a salir esos 4 millones de pesos? Entonces, la planeación estratégica implica conseguir clientes que llegan hasta ese monto. Cuando uno es empleado, no tiene esa preocupación tampoco. Pero, por ejemplo, cuando usted tiene un buffet o algo, puede que sí. O cuando usted trabaja en una empresa, debe preocuparse por eso porque si no hay ingreso, acaban las áreas, reducen el personal. Entonces la planeación estratégica también va guiada en ese sentido. Reitero, no es uno como levantar, saber qué hoy hacemos, qué pasa, como cuando en un sábado te está pendiente a ver qué plan sale por el WhatsApp, sino uno tiene que tener todo absolutamente planificado. Pero planificado, ojo, hacia un objetivo particular. Yo sé que esto puede sonar obvio, puede sonar también a veces medio sonso, porque no es algo tan jurídico, pero reitero, los veré de aquí a mañana, cuando ustedes entren a trabajar y al día siguiente les tengan una rumen de trabajo encima de su escritorio y ustedes digan por dónde empiezo, ¿no? ¿Por dónde empiezo? No, voy a planear estratégicamente cómo adelanto eso. Entonces, fácilmente de aquí a mañana, usted entra a trabajar en la alcaldía. Usted entra a trabajar en la alcaldía, Emanuel va a la alcaldía y en la alcaldía le dicen, usted va a trabajar en el área de cobro coactivo. Y en el área de cobro coactivo son procesos ejecutivos por cobros de impuestos prediales, por ejemplo, industria y comercio y otras cosas. Entonces tiene 800 procesos para que los impulse procesalmente y los vaya moviendo. O sea, usted amaneció sin un proceso, se acostó y se levantó con 400 procesos encima, 800. ¿Cómo va a empezar a mover eso? Planeación estratégica. O si no, usted empieza a tocar uno por uno, por uno, por uno, y al final no se come absolutamente nada. Como cuando usted va a un buffet. No a un buffet de abogados, sino a un buffet de comida. Usted entra y usted una vez dice, vamos a empezar por la fruta, luego vamos por las carnes, vamos por esto, y planifica como todo. O si no, se empieza a picar y al final no se come absolutamente nada. Pasa lo mismo acá. La planeación estratégica, reitero, es sumamente importante. Si voy a llevar a cabo un proceso judicial, planeación estratégica, presento la demanda, debo ir pensando quiénes van a ser los testigos, debo ir planificando más o menos que los testigos estén presentes hacia X fecha como para que asistan a declarar, etcétera. Si hay algo que requiere planeación estratégica en este tema, es un proceso judicial.
Ustedes que están en consultorio, no sé si en consultorio los ha chocado mucho el tema de las hojas de ruta, todas esas cosas. Eso es planeación estratégica, es organización, en ese caso. Entonces uno decía, yo no me estoy jodiendo estudiando para poner más en una hoja de ruta. Y eso es organización, en ese caso. Dígame, Juan Felipe. Pues no solo en los consultorios, hasta los bufetes lo ponen a uno a hacer hojas de ruta en todos los procesos. Exacto. ¿Y usted cree que eso a uno como abogado le explican eso, Juan Felipe? No, a mí me soltaron los procesos, me dijo, bueno, tenga esta hoja de ruta, hágale. Y yo pues me puse a leer y pues claro, entonces ahí yo pongo el asunto y todo eso. Pero a uno no le explican. Por ejemplo, usted que es dependiente judicial, ¿cierto? Me contaba la vez pasada. Un dependiente judicial tiene que ser lo más organizado de esta vida y estratégicamente tiene que hacer su planificación. Entonces me imagino que Juan Felipe ya sabe que los lunes revisa tales procesos, los martes revisa tales procesos, el miércoles vuelve a revisar los del lunes, el jueves vuelve a revisar los del viernes y los del martes. Y el viernes se dedica a otras labores documentales y va planificando su día a día estratégicamente. Si no, se le pasan las cosas. Y lo que dice, tengo que empezar una hoja de ruta, una organización, para saber dónde empiezo, dónde termino y eso. Eso no solamente es un tema de un dependiente judicial, es un tema de todos, todos absolutamente, todos. Usted va a un auxiliar de magistrado y lo ve con sus cuadritos de Excel, lo ve con toda su planificación. Un secretario de un juzgado tiene anotado cuándo ingresó, qué día sale, tiene unos cuadros de los que son muy organizados donde dice, para el día de hoy, todos esos procesos tengo que revisarlos porque ese día se cumple un término. Para el día, y ahí van organizando eso. Es un tema de planeación estratégica en ese caso, en ese evento. Por ejemplo, para que me entiendan un poco en lo que trato de mencionar. Emanuel entra como oficial mayor y inmediatamente al día siguiente le dicen, hay estos 40 procesos al despacho. ¿Listo? Usted dice, bueno, ¿por dónde le entramos a esos procesos? Entonces una vez dice, voy a hacer una planeación estratégica. Voy a mirar el orden en que entraron al despacho, ¿cierto? Y de esa manera voy a establecer el orden en que van a ir saliendo. Entonces voy a señalar que, pues, el 3 de septiembre salen estos. El 04 de septiembre salen estos. El 05 salen estos. Pero ¿qué pasa? Que hoy le entran 40 y mañana le entran 10 más. Y el lunes le entran 10 más. Entonces se dice, no, venga, ¿qué voy a hacer? Me siento, y ahí empiezan a quejarse, me siento que es mucho trabajo, me siento estresado. Siento que hay acoso laboral, me están poniendo mucho trabajo. No, no es normal. ¿Qué es lo que pasa? Que es que usted tiene que ir fluyendo. Usted en un trabajo nunca va a estar al día. Partamos de la base de eso. Entonces tiene que hacer planeación estratégica o si no, cuando se dé cuenta, a la otra semana, tiene los 100 acumulados y no ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si usted empieza, por ejemplo, para hoy, tiene que sacar estos que dijo, y usted entra y mira esto y usted dice, uy, no, eso está como muy complicado. Voy a coger más bien otro y empiezo con esto. Y empieza a generar esa desorganización, es muy complejo. ¿Qué pasa? En el caso de lo que les decía, en el caso de la secretaría de un juzgado. Entonces ellos dicen, ese proceso está en primer día de ejecutoria. Entonces lo señalan. Ellos ya saben que al otro día estos pasan para acá, donde tal, y van como una organización secuencial en ese sentido, en ese caso. Cuando uno no está en el juzgado, sino que uno está, por ejemplo, litigando, el tema es más complicado. Porque ¿qué empiezan? Empiezan a vencerse los términos a uno. Entonces, ¿yo qué hago? ¿O qué debo hacer? Yo sé, y esto va de la mano con el tema que sigue,
que debo gestionar el tiempo dentro de esa planeación estratégica. ¿Por qué razón? Porque si yo sé que tengo un término que se me va a vencer el próximo viernes para presentar una contestación de demanda y me empiezo a tranquilizar, puede que el lunes me llegue otra cosa nueva, el martes otra cosa nueva, y todo se me acumule y empiezo a caer el viernes con todo acumulado. Y es que, por ejemplo, en el caso de litigios, hay mucho factor sorpresa, porque uno a veces está tan de buenas que 4 juzgados se pronuncian al mismo tiempo de procesos que uno tiene. Entonces paso de estar sin ninguna preocupación a tener 4 autos, uno que quedó retrasado para alegar de conclusión, otro que toca poner un recurso, otro que no sé qué, y pues se le vuelve todo un descontrol. Gestión del tiempo, ahí en ese caso, amarrado de planeación estratégica. Es muy importante, reitero. Es muy, pero muy importante. Una cosa es que uno está acostumbrado a procrastinar, a hacer todo a lo último, a dejar todo para lo último, pero llega el momento que eso le puede jugar una mala pasada. Entonces es mejor tener una planeación estratégica, una adecuada gestión del tiempo. Reitero, y no me voy a cansar de decirlo, Santiago Toro se gradúa, podrá ser muy inteligente, y si usted va a trabajar en el trabajo que sea, y se dan cuenta que no gestiona bien el tiempo, que no planifica bien, es decir, que no es eficiente, lo sacan. No me sirve. No me sirve. Prefiero una persona menos pilosa, pero que fluya y que rinda en el trabajo. En ese caso. Entonces, ojo, porque es que ustedes vienen muy acostumbrados a querer ser los mejores en conocimiento jurídico y abandonan otro tipo de competencias que son muy, pero muy importantes en ese sentido. Entonces, la gestión del tiempo y la planificación estratégica la afectan mucho lo que se conoce como los ladrones del tiempo. Los ladrones del tiempo, ¿qué es? Cuando yo no tengo claridad de algo, entonces pierdo interés, ¿no? Una vez es como que le cuesta concentrarse, pero la falta de concentración es porque no hay claridad de algo. Pues si usted no tiene claridad de algo, no pierda el foco y busque la claridad. 2, por falta de planificación de los temas, por las interrupciones constantes. Yo los admiro mucho a ustedes, porque a mí no me tocó algo que les toca a ustedes. Cuando yo estudié, por ejemplo, y empecé a trabajar, no había tanta cosa como las que hay hoy. Entonces, por ejemplo, el WhatsApp es como del 2012 para acá. Yo terminé la universidad en el 2009. Netflix sí que es nuevo. Todo eso es nuevo. Las redes sociales y demás. Es decir, uno no tenía tantas cosas que le interrumpieran constantemente. Hoy en día uno trabajar, tener al lado el celular, pues hay miles de cosas más atractivas que hacer lo que tiene que hacer en el trabajo. Los admiro mucho porque ustedes se formaron y están creciendo dentro de ese medio tecnológico, donde sin lugar a dudas es más atractivo llegar en la noche a ver una película que llegar a ponerse a leer una sentencia. Mucho más satisfactorio, o ponerse a hablar por WhatsApp o lo que sea. Antes no era así, pero hay que evitar el tema de interrupciones constantes. Estoy hablando, yo creo que muy papá, pero ¿qué es lo que pasa? Que los jefes de ustedes, de aquí a mañana cuando ustedes trabajen, no les interesa. Simplemente ustedes no le van a decir nada. Si yo veo que Manuel mantiene más pegado el celular y se cuelga en su trabajo, simplemente lo sacan. Y entonces Manuel dice, no, pero yo soy brillante, sé mucho de derecho, pero no me interesa. Yo necesito que sean eficientes en ese caso. La sobrecarga laboral es un ladrón del tiempo, pero la sobrecarga laboral la genera uno mismo. Y la procrastinación, que es dejar todo, absolutamente todo, para lo último, en ese caso. Lo que pasa es que de pronto ustedes hoy en día no tienen ese problema, porque los que están en consultorio ya lo están empezando a vivir. Los que no están en consultorio, no mucho. Pero ¿cuál es el problema que ustedes tienen hoy en día?
que no tienen, perdón. Ustedes saben que, por ejemplo, tienen exámenes hasta tal semana y no les va a salir nada nuevo antes de eso. Pero cuando usted ya trabaja, todos los días va a haber algo nuevo. O sea, todos los días el trabajo se va a sumar. Entonces yo estoy acostumbrado a que si yo sé que tengo exámenes la otra semana, pues el primer mes no estudio un carajo y esa última semana estudio todo lo que tengo que estudiar. Pero porque nada se me va a acumular. Los que están en consultorio ya han empezado a aprender algo. Y usted hoy no tiene nada y mañana tiene 2 carpetas nuevas. ¿Bien? Y pasa lo mismo en el trabajo. Usted hoy no tiene nada, al otro día tiene cualquier cantidad de trabajo, al tercer día tiene más trabajo y el trabajo nunca va a parar. Pues les digo, no es por desilusionarlos, pero no es solamente en el derecho. Cualquier trabajo es una bola de nieve el trabajo. Y la bola de nieve, pues mientras uno no hace nada más, la bola de nieve va a subir bastante en ese evento. Ahí también toma mucha importancia la gestión documental. Vean que todo lo que he venido hablando es organización, cómo funcionan las empresas. Trabajar de manera organizada. Gestionarse empresarialmente es trabajar de manera organizada. La gestión documental es muy importante, a uno tampoco le enseñan eso. A ustedes, los que están en consultorio, ¿qué es lo que les cuesta o más les cuesta cuando les dan una carpeta? Que nos entregan una carpeta toda mal hecha, con malas fotos, ¿Cómo? con esos documentos todos regados. Ok. ¿Qué iba a decir, Toro? Cuando se acumulan los días hábiles. Ok. Pero vea lo que decían acá, todos documentos regados. Entonces usted le dan una carpeta y usted lo primero que tiene que empezar es a entender qué es lo que hay dentro de esa carpeta. Porque nunca ha habido una adecuada gestión documental de esas carpetas. Y cada vez, una carpeta que ha pasado por 4 alumnos, son 4 desórdenes diferentes dentro de la misma carpeta. No hay gestión documental. La gestión documental del trabajo es primordial y en el desarrollo profesional como abogados. Entonces uno falla mucho en eso. En los juzgados son una muestra perfecta de lo que debe ser una adecuada gestión documental. Imagínense un juzgado con 1000 procesos, tiene que saber todo cómo está funcionando. Ellos tienen un imaginario y ese imaginario es pura organización de gestión documental. Entonces ellos saben, tenemos un estante donde los 2 primeros paños del estante son los procesos que están inactivos. Los otros 2 son los que están pendientes de alguna actuación. Los otros están en un término corriendo, así, pura gestión documental. Dentro del despacho entra un papel, el papel recorre el despacho todo un procedimiento administrativo para llegar al expediente y todo va. Hoy en día están teniendo mucho problema con el expediente digital por eso, porque pues anteriormente era más fácil para mí coger un papel que me entregaban en las manos y abrirle unos huequitos, buscar el proceso, meterlo y ya. Y de eso pasarlo a algún lugar. Hoy en día todo llega a un correo electrónico y manejar un correo electrónico es un tema de gestión documental, en ese caso. Es sumamente difícil, no cree que eso es bobo y eso es difícil. No sé si a ustedes les pasa que en su correo personal de un día para otro tienen 50 correos de publicidad, de cosas, de todo. Entonces uno también empieza a tener, se tiene que empezar a mover eso y hoy en día se maneja todo en la nube. Entonces tiene que manejar esto, otro. Por ejemplo, de manera individual, uno crea sus carpetas en la universidad. Entonces la carpeta de semestre octavo, colectivo, individual, TAN, exámenes, talleres, todo. Eso es gestión documental. Si uno no tiene ese tipo de organización, es complejo. Es muy, pero muy complejo. No es que nos tengamos que volver cuadriculados, es que nos toca volvernos cuadriculados como tal. A mí eso me harta, por ejemplo, personalmente. Pero me facilita mucho la vida cuando tengo que buscar algo y sé dónde está, en ese caso. Pero ¿por qué me harta? Porque nunca nos han enseñado ese esquema como tal. Entonces, eso es muy, pero muy importante también desde el punto de vista de gestión empresarial en la profesión del abogado.
poner fotos como escaneadas y la letra se ve como libre, ni siquiera sabe cómo entender eso. Tal cual. Uh-huh. La gestión financiera la voy a dejar en pausa con el marketing jurídico. Y quiero que lo toquemos más adelante. Y con el marketing. Perdón. Quiero que lleguemos a un punto acá en este. Okay. ¿Hasta ahí alguna duda o no? ¿No? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe, claro. Listo, ok, perfecto. Entonces, des en cuenta que lo dejo ahí porque no quiero avanzar con lo otro, porque es que todo es muy de administración de empresas y no quiero aburrirlos más de pronto porque pues para uno le cuesta mucho salir de su zona de siempre estar aprendiendo normas y normas y normas y estar hablando de esto demás. Pero reitero, ojalá algún día me los encuentre en unos años y me digan, uy, profe, tenía toda la razón y estoy en el trabajo queriendo ser organizado, queriendo esto, porque si no, no me rindo. Punto. Ok. Y nos faltan dos puntos ahí, que es la gestión financiera y la gestión publicitaria de marketing jurídico, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, que quiero dedicar un poco más de tiempo a ese tema. Quiero que, independiente de eso, hablemos un aspecto muy importante también desde el punto de vista empresarial, y es lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial. Entonces acá vamos a cambiar completamente el tema de lo que venimos hablando hasta el momento. ¿Qué sucede? Ojo. Sucede que en la vida de las empresas, y especialmente en la actualidad, se han venido creando unas políticas que buscan que las empresas retribuyan a la sociedad el beneficio que la sociedad les otorga a ellas. Es decir, una empresa se beneficia del consumo de servicios y productos que genera la sociedad. Pero anteriormente no existía ningún interés en retribuirles a ellos eso. Es un tema incluso de atención al cliente. Se empieza a crear toda una política y una ideología de responsabilidad social empresarial en las que dicen, ojo, no solamente le retribuye a la sociedad directamente, sino retribúyale a toda la sociedad y también al medio ambiente. Retribuya como empresa al planeta, a la conservación del planeta. Y se empiezan a generar cualquier cantidad de campañas en busca de que las empresas incluyan dentro de sus políticas empresariales todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial. En ese sentido, hay que hacer varias aclaraciones. Primero, la responsabilidad social empresarial no es un sinónimo de caridad, ni propiamente es un sinónimo de altruismo. Porque uno pensaría que es que las empresas regalen cosas o algo y no es así. No es propiamente ni altruismo. Puede tener que ver con altruismo, pero no es sinónimo de altruismo ni de caridad, sino es más sinónimo de retribución como tal. Es como cuando a ustedes les pasa que a uno le dan vía cuando uno va manejando y usted después ve que alguien necesita vía y usted da vía, como que retribuye lo que le hicieron a usted. Entonces, en ese sentido, la sociedad me está generando ganancias, yo quiero retribuirla a la sociedad, pero no es retribuirle regalándole cosas propiamente. Puede pasar, pero no es eso. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad social empresarial implica un sinnúmero de actividades que desarrollan las empresas en busca de beneficio de la sociedad y del medio ambiente. Incluso esas actividades de responsabilidad social empresarial pueden indirectamente implicar más ganancias para la empresa. Hoy en día pueden implicar más ganancias para la empresa. Estoy retribuyendo y adicional estoy ganando más. Y reitero, no es necesariamente caridad ni altruismo. Ejemplo.
Centro Comercial La Estación. Centro Comercial La Estación uno va y hay un tema de responsabilidad social empresarial que uno ve que es que. ¿Está fijado? ¿No? Que contratan personas con discapacidades. Exactamente. Si usted va al Centro Comercial La Estación, usted se da cuenta y el personal del centro comercial son personas con discapacidades físicas, personas de talla baja, personas con problemas auditivos, sillas de ruedas y todo. Ellos no están regalando un peso, o sea, simplemente no tengo un vigilante de una talla normal, sino tengo un vigilante que tiene talla baja, lo que anteriormente se llamaba enanismo, pero a ambos les pago lo mismo. O sea, no estoy regalando un solo peso y ambos me están dando el mismo trabajo, pero tengo una política de responsabilidad social empresarial y es de generar oportunidades para este tipo de personas. Y eso indirectamente puede tener ganancias, porque la gente dirá, da un segundo, Daniel, la gente dirá, a mí me gusta ese centro comercial porque ellos allá no discriminan, están esas personas y eso puede generar mayor clientela y no están regalando un solo centavo. Dígame, Ani. Eso también tiene que ver con las políticas de enfoque de género que hacen algunas empresas, ¿no? Tipo, que en cargos administrativos debe haber como mínimo una mujer administrando. Exacto. Y vea que no están regalando un peso. Eso es a lo que yo voy. Por ejemplo, Crepes and Waffles en Bogotá y en las ciudades que están. En Crepes and Waffles, ellos tienen una política de responsabilidad social empresarial y es que casi todos sus empleadas son mujeres y son madres solteras. Reitero, no están regalando un solo peso, pero tienen el enfoque de apoyar a este tipo de personas. Es como que de aquí a mañana yo diga, en la empresa solo contrato a recién egresados. ¿Cuál es mi política? Impulsar a las personas que recién están entrando al mundo profesional. Es más, antes lo que estoy haciendo es pagar menos, porque me vale menos un recién egresado que de pronto un profesional, pero busco egresados de buenísima calidad, arranco con ellos y es una política de responsabilidad social empresarial. Ejemplo, WOC en Bogotá y en otras ciudades también. La mayoría de empleados son mujeres afro. Tratan de tener un enfoque en ese sentido. Por ejemplo, la Universidad de Ibagué. La Universidad de Ibagué tiene un tema, bueno, eso derivó también de una tutela y un poco de cosas, pero tiene un enfoque de diversidad y de tratar de que dentro de la universidad se respete mucho la diversidad y se apoye a personas que hacen parte de lo que se entiende como diversidad. Entonces, por ejemplo, hay empleados y empleadas con problemas de discapacidad, con temas y se apoya mucho el tema de esto, LGTBI y todo, y es una política de responsabilidad social empresarial. Mientras hay personas que por su condición sexual los discriminan en otro lugar, acá no discriminamos absolutamente a nadie. Pero no estoy regalando un peso, ¿sí ven? O sea, no estoy regalando un solo centavo en ese sentido. Ejemplo, un champú. Entonces, el champú dice, estamos comprometidos con el medio ambiente. Solo nuestros champús los empacamos en recipientes elaborados con plástico reciclado. Punto. ¿Me están regalando un peso? No. Pero están comprometidos con el medio ambiente. Y indirectamente la gente dice, no, yo prefiero comprar este champú que está comprometido con el medio ambiente. Además, eso está como de moda, ¿no? Entonces está de moda todo ese tema. Las bolsas reciclables para el mercado y todo eso. Por lo menos usted va a un restaurante y usted le dice pitillo. No, que las tortuguitas, que eso, que tal. Pero usted va a un restaurante y le ofrecen pitillos de papel y la gente dice, uy, están comprometidos. Es una política de responsabilidad social empresarial. Pero indirectamente están captando también clientela, en ese caso. Entonces, todo eso es responsabilidad social empresarial en las empresas, en ese caso. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y para dónde va el tema que les estoy trabajando? Y que les estoy mencionando.
que en el mundo de los abogados se discute si nosotros podemos tener un enfoque de responsabilidad social empresarial o no. ¿Por qué se discute ese punto y por qué lo tratamos acá en gestión empresarial del derecho? Porque es que nosotros, por lo general, no tenemos un producto, sino nosotros damos un servicio. Y ahí se discute si cuando se da un servicio puede haber un enfoque también de responsabilidad empresarial o no, en ese caso. Entonces, ahí hay un cambio muy importante y es entrar a mirar ya no la responsabilidad social empresarial, sino a mirar lo que se conoce como la función social de la profesión. Y en este caso, la función social del abogado. Hoy en día, ustedes van a escuchar de que la función social del contrato, la función social de la propiedad, hoy todo se convirtió en función social, todo. Y van a ver que también se trabaja mucho sobre la función social de cada tipo de profesión. ¿Qué significa esto? Mirar, es la misma ideología de la responsabilidad social empresarial, es mirar cómo dentro de su profesión y el rol que usted desempeña en la sociedad como su profesión, puede retribuirle a la sociedad en algo. Eso es como si todos naciéramos como una deuda con la sociedad. Hay algunos que discuten eso y dicen que eso no debería ser así porque uno no debería estar obligado a retribuir absolutamente nada. Como cuando uno crece como el envidioso, uno dice la sociedad no me ha dado nada a mí, yo no le doy nada a nadie. Pero la ideología es que uno contribuya a su medio social. Entonces, cuando se habla de la función social de las profesiones, se trabaja algo muy importante y es que dentro de mi rol y perfil profesional, yo retribuya a la sociedad. No producimos nada. Entonces acá no vamos a decir, ojo, puede que dentro de mi empresa tengamos políticas de inclusión, como lo decía ahorita Daniel. Entonces yo puedo decir, vea, solo contrato abogadas. Voy a tener una política de inclusión tan compleja y tan fuerte, lo digo no porque esté mal, sino porque hoy en día seguimos con muchos estigmas y voy a decir, voy a contratar en mi bufete de abogados solamente abogados trans, personas LGTBI y todo, y demostrar que trabajan perfectamente. O sea, es raro que usted vaya y encuentre en un buffet, bueno, el caso de Brigitte Batips es un caso excepcional. No es abogado o no es abogada, pero es un caso excepcional. Pero es muy raro que usted vaya a un buffet y en el buffet le digan, señor Santiago, lo va a atender su abogada y sea una persona trans. Es algo excepcionalísimo. Entonces yo voy a decir, mi buffet lo va a hacer. Pero a ese punto no me refiero, sino me refiero es como dentro de la filosofía de mi profesión, cómo puedo retribuir a la sociedad. ¿Ok? Por ejemplo, sería como el consultorio jurídico. Exacto, exacto. Para allá vamos. Entonces, en ese sentido, reitero también, no necesariamente estamos hablando de que entonces yo empiece a trabajar gratis, ni que estemos hablando de caridad, sino se trata de poder contribuir o retribuir a la sociedad con mi conocimiento. Ejemplo, el científico, ¿cómo contribuye a la sociedad? Dice, pues voy a crear una vacuna que cure tal enfermedad, ¿sí ven? Está contribuyendo. Entonces nosotros normalmente los abogados, para cumplir con esa función social como abogados, tenemos que buscar la transformación social o la transformación de la sociedad, en ese caso. Es decir, debemos utilizar nuestro conocimiento como herramienta de transformación social. ¿Dónde está el problema? Y es un problema muy complicado, que la transformación social tiene un punto de vista muy subjetivo. Y puede que a algunos les guste esa transformación, como a otros no, o como que unos quieran un tipo de transformación diferente a otra. Entonces, por ejemplo, puede que si nos ponemos a hablar del aborto, los que son pro aborto digan es que la transformación social tiene que ser guiada a que el aborto sea libre, permitido. Pero los que son pro vida dirán no, la transformación social tiene que ser tender
a que el aborto sea totalmente prohibido porque prima la vida y bueno, y toda la ideología que hay en el tema prohibido. O si nos metemos en otros temas, la situación puede ir por ahí. Entonces ahí hay un gran problema porque esa función social del abogado es una función social que se puede cumplir o direccionar en muchos extremos o en muchos sentidos dependiendo de lo que quiere la sociedad. Lo que pasa es que la sociedad es más bipolar que cualquier cosa. O sea, la bipolaridad en la sociedad es muy, pero muy normal, ¿no? Hay gente que le gusta una cosa, hay gente que no le gusta otra cosa. Por ejemplo, cadena perpetua para violadores. Ahí están con la discusión que unos a favor y unos en contra, ¿cierto? Y entonces ahí se generan cualquier cantidad de discusiones. Que los que están a favor de la pena de muerte, los que no. Y cualquier cantidad de discusiones desde el punto de vista jurídico. Entonces, esa transformación social es muy compleja de consolidar, de que sea unánime. Sin embargo, entonces, dentro de lo que se habla de la función social del abogado, podríamos decir que esa función social se puede lograr independiente de hacia dónde queramos ir, a través de algo que se llama la abogacía de causa. ¿Qué es la abogacía de causa? La abogacía de causa significa o está guiada a que nosotros a través del derecho logremos apoyar ciertas causas sociales. Es eso. Hay una causa social y esa causa social la vamos a apoyar desde lo jurídico, nosotros. Ahí estamos cumpliendo con la función social como abogado. Ojo, las causas sociales no solamente se apoyan desde lo económico, porque puede que de pronto en la causa social no estén necesitando plata, sino que la causa social sea algo totalmente distinto. ¿Cuál es la causa social que se está buscando? Por ejemplo, la legalización del matrimonio igualitario. Ahí no hay plata que necesitemos, sino necesitamos esas herramientas jurídicas para apoyar esa causa, en ese caso. Entonces ahí nace lo que se llama la abogacía de causa. La abogacía de causa, como lo decía ahorita, es muy objetiva. ¿Qué quiere decir que sea muy objetiva? Que puede estar direccionada a cualquier tipo de causa. Acá es muy difícil distinguir cuál causa es buena y cuál causa es mala. ¿Por qué? Por el aspecto subjetivo que puede haber en eso. Es decir, puede haber abogacía de causa para lograr que se despenalice completamente el aborto y puede haber abogacía de causa ¿para qué? Para que se penalice de manera completa el aborto. Y ambas son igual de válidas en ese caso. ¿Qué es lo que buscamos? Que yo como abogado utilice el derecho para lograr esa transformación social, apoyar esa causa, que también desde mi perspectiva pienso que hacia allá debemos ir. Parece un poco incoherente lo que decía ahorita que la abogacía de causa es objetiva. Lo digo, la abogacía de causa es abogacía de causa, sea la causa que sea. Es subjetiva de pronto ya cuando lo miramos por debajo al mirar qué causa es la que queremos seguir. Pero lo digo que es objetiva es que no distingue. O sea, no decimos que abogacía de causa solamente es cuando vamos allá a apoyar ciertas comunidades, ciertas cosas, no. Puede ser en todos los sentidos. Por ejemplo, la abogacía de causa puede ir direccionada a lograr la legalización de, ¿cómo se llama? El fracking. La explotación de petróleo en ese sentido. Vea, la estamos direccionando hacia ese punto, hacia algo que para nosotros pensaríamos que es antiambientalista, pero estoy direccionando mi abogacía de causa hacia allá, en ese caso. ¿Por qué? Porque yo pienso que hacia allá las cosas van adecuadamente. En ese sentido, tenemos tres tipos de abogacía de causa. Una que se llama abogacía de causa de base,
otra que se llama abogacía de causa procedimental y otra que se llama abogacía de causa de élite, en ese sentido. Vamos a ir viendo las tres. La abogacía de causa de base tiene las siguientes características. La primera, los abogados que realizan este tipo de abogacía de causa son abogados que no están conformes con el ordenamiento jurídico y quieren cambiar el ordenamiento jurídico. En ese sentido. Es una posición contraria a lo que tenemos en la abogacía de causa de base. Entonces, yo como abogado quiero lograr que las leyes cambien para ese sentido como tal. Ejemplo, no estoy de acuerdo con la prohibición total del aborto. Estoy disgustado con eso. O no estoy de acuerdo con que el aborto sea permitido en 3 causales. No estoy de acuerdo con que las parejas homosexuales se puedan unir a través de un acto que se llame matrimonio. No estoy de acuerdo que unos homosexuales adopten. Ahí no estoy de acuerdo con lo que está vigente en ese caso. Sin embargo, los abogados que realizan abogacía de causa de base están dedicados no directamente a ellos a atacar eso, sino a empoderar a la sociedad para que la misma sociedad, conocedora de las herramientas jurídicas, busque la transformación social. Es decir, en la abogacía de causa de base se busca capacitar a la sociedad para que la sociedad misma reclame sus derechos, en ese sentido. Para que la misma sociedad pelee por sus derechos en ese evento. Tan así que los abogados que llevan a cabo abogacía de causa de base tratan a la sociedad como pares, se bajan como de su pedestal de abogados y quieren que la comunidad se suba a ese pedestal de abogados y ellos bajarse de eso. Normalmente es una abogacía que busca la transformación a través del movimiento de las masas sociales. ¿Señor? Líderes sociales, impulsando las marchas, protestas, son muy mediáticos, les gusta impactar en la sociedad de esa manera y buscan la transformación social de esa manera. Entonces, en ese sentido, no, es que no estamos de acuerdo con el aborto, entonces vamos a hacer una marcha pro vida y vamos a pedir que se cambie la legislación, que se protejan los seres, etcétera, etcétera. Impulsan más eso, en ese sentido. Bueno, he nombrado mucho el ejemplo del aborto, pero porque es un tema que está en discusión. Pero puede ser el de la eutanasia, el de lo que sea. Eso puede ser muchos temas jurídicos que estén ahí. Entonces, eso es lo que se podría conocer como abogacía de causa de base. La abogacía de causa procedimental es muy distinta, porque en la abogacía de causa procedimental son abogados que no rechazan el ordenamiento jurídico que tenemos, son abogados que son neutrales, aceptan lo que tenemos. Y lo que buscan es ayudar a la sociedad o a la comunidad a través de los medios que le ofrece el ordenamiento jurídico vigente, en ese caso. Ahí está el ejemplo claro que usted me mencionaba ahorita, consultorio jurídico. O sea, en consultorio jurídico, allá no hay mucho activismo, ¿no? Allá usted simplemente llega a un usuario y el usuario dice, tengo este problema. Ejemplo, vuelvo al ejemplo del aborto. Entonces llega un usuario y el usuario le dice a usted, una usuaria le dice, vea, tengo 3 meses de embarazo, me siento mal psicológicamente, tengo un problema psiquiátrico, lo que sea, eso me puede afectar en mi vida y quiero abortar, y en el hospital no me han querido hacer el aborto y me dice que no, no, no. Entonces, en la abogacía de causa procedimental, no se trata de decirle, no, sus derechos son estos,
hay que ponernos por encima del ordenamiento, etcétera, sino no. Para lo que usted trae acá como un inconveniente, el ordenamiento nos ofrece unas herramientas. ¿Cuál? La tutela. Entonces la podemos ayudar a interponer una acción de tutela en protección de sus derechos. Es una abogacía de causa un poco más dócil, de la mano de lo que tenemos, pero logramos o tratamos de ayudar a la sociedad. Ejemplo, clínica jurídica. Clínica jurídica con las acciones populares, etcétera. Lo que son lo que tiene que ver con los desplazados, todo eso es abogacía de causa procedimental. Reitero, característica principal, no rechazo el ordenamiento, lo que hago es apoyarme en él para colaborar a la sociedad. En los bufetes, todo lo que se llama o se conoce como actuaciones pro bono, que son actuaciones gratuitas que se prestan. Esa actividad de base procedimental se da mucho en las instituciones públicas, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, los defensores públicos, ellos, el bienestar familiar. Usted es un abogado que trabaja en el bienestar familiar y usted le pagan, pero usted se dedica ¿a qué? A ayudarle a la comunidad con las herramientas jurídicas que da el ordenamiento jurídico. En la abogacía de causa de base hay más activismo, en ese caso. Y en la abogacía de causa de élite, la situación cambia bastante. ¿Y por qué cambia bastante? Porque es que no, se parece un poco a la de base, en la de élite, ¿en qué? En que la abogacía de causa de élite se rechaza lo que hay. Es decir, no estamos de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Queremos un cambio, queremos una transformación social. Pero la buscamos a través de ¿qué? De lo que tiene nuestro propio ordenamiento. El activismo es un activismo, como su mismo nombre lo dice, más estilizado. ¿Qué quiere decir eso? Que la abogacía de causa de élite no dice, vámonos a hacer una marcha buscando que se favorezca la despenalización del aborto, sino que vamos a hacer, miremos si es viable una acción de inconstitucionalidad contra el artículo tal del Código Penal del delito de aborto, y desde lo jurídico vamos a buscar la inexequibilidad de ese caso, ¿sí? Es un tema mucho más, su mismo nombre lo dice, más de élite, más jurídico, mucho más, pero queremos transformarlo, pero no peleando, sino con las herramientas jurídicas que tenemos. Normalmente lo que más se utiliza que es la acción de inconstitucionalidad y la tutela. Pero hay otros casos en los que se utilizan otras cosas. Por ejemplo, ¿alguno conoce lo que pasó con el tema de la minería? De Anglo Chanti, en Piedras, en Cajamarca y eso. ¿Cómo lograron frenar el tema? Sí, un poco, Eso doctor. ¿Cómo? con acciones populares, ¿no? Con los mecanismos de participación ciudadana, ¿cierto? Entonces, Sí, señor. ojo, los de abogacía de causa de base allá con su pancarta, no, la minería ilegal, no, no sé qué, ta. Y ellos dijeron, no nos desgastemos. Hay algo que se llama mecanismos de participación ciudadana, aplican en este caso, y que sea la comunidad la que a través de una votación decida que no va a aceptar la minería en ese municipio. Y lo lograron. ¿Bien? O sea, un tema más profesionalizado, la abogacía de causa de élite. Entonces vamos a frenar la minería, pero lo vamos a frenar no protestando, sino a través de los mismos medios que tenemos y buscando esa transformación social. Es mucho más interesante y créanme que los abogados que hacen eso son abogados durísimos en ese sentido. Ya les doy la palabra o ya miro que creo que, o no sé, los escucho, que creo que alguien alzó la mano. Sí, doctor, ese mecanismo de participación ciudadana, bueno, yo soy de Piedras, ese mecanismo de acción ciudadana, de participación ciudadana,
fue una consulta popular. Sí. Pues fue promovida por pues, líderes de acá y pues sí, por abogados. ¿Y qué? Pero esa consulta no la dejaron sin fondo ahorita el Tribunal Administrativo, doctor. Pero ¿por No qué dejó sin razón? fondo porque ya había jurisprudencia en la cual daba como, digámoslo así, primaba el derecho del Estado sobre las comunidades o sobre esa autonomía que tenían los municipios para decidir sobre el subsuelo. Ok, pero Galindo es el que está hablando, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Alejandro, ¿qué es lo que pasa? Ojo, y acá me devuelvo a lo que les decía ahorita, que la abogacía de causa es subjetiva y hacia cualquier lado. Hubo una abogacía de causa bastante fuerte donde dijeron, metámonos por el mecanismo de participación ciudadana, acción popular. Entonces en Piedra no queremos que vengan a nuestro río a lavar todos los residuos de la minería. Y la gente votó que no. Pero también se empezó una abogacía de causa de élite en el otro lado opuesto. Y buscaron cómo a través de los tribunales administrativos atacar perdón un segundo, que es que los que están remotos no sé si escucharon, pero pasó una moto ahí haciendo ruido. Entonces ellos también dijeron, vamos a utilizar cómo lograr que sí se pueda a través de mecanismos jurídicos, en ese sentido. No se trata ya de la pancarta para un lado y la pancarta para el otro, de sí a esto o no a esto. Es una abogacía de causa de élite, en ese caso, en los dos sentidos. En el tema del aborto está. Hay abogacía de causa de élite buscando cómo desde lo jurídico logran que el aborto se prohíba completamente, y otro, cómo logran de que se despenalice completamente. Ahí es donde digo que a ambos lados se puede dar. Pero lo que voy es que es algo más profesionalizado, la transformación social, en ese caso. Y ahí les planteo el mismo problema. El tema es que la transformación social que se debe lograr es muy diferente a la que Toro tiene en su cabeza, a la que Daniel tiene en la cabeza de él, a la que Manuel, a la que yo. Cada uno se imagina una transformación social diferente. Pero lo importante es que esa abogacía de causa se utiliza hacia ese sentido, hacia esa función social en ese evento. Entonces, les ponía el ejemplo ese de la minería porque ahí es una gran muestra en eso. Hay dos ejemplos grandes en Colombia. El tema del aborto es un tema bien grande. Eso, el tema del aborto, a través de ciertos equipos jurídicos se logró, y eso tiene toda una planeación estratégica para ello. Ojo, a veces la de base se puede combinar con la de élite, porque a veces yo arranco de una para la otra. Por ejemplo, yo a veces se puede pasar que se apoye la protesta social para que genere ruido y eco, y detrás viene el tema jurídico o de abogacía de causa de élite. ¿Qué quiere decir eso? Voy a poner un ejemplo claro: el aborto. ¿De dónde proviene todo el tema de la despenalización del aborto? Eso es un tema extenso y difícil de conseguir. Una mujer embarazada con una enfermedad terminal y tenía que someterse a un procedimiento médico y quería abortar porque su embarazo se cruzaba con su procedimiento médico. Le prohibieron el tema del aborto. Además, en ese momento estaba penalizado completamente, y finalmente la señora muere. Entonces uno entra en la discusión: si ella hubiera abortado, se hubiera protegido su vida. Entonces se utiliza eso como detonante y se empiezan a hacer protestas sociales, diciendo la dejaron morir, etcétera, etcétera, y eso empieza a generar eco en la sociedad, que la sociedad dice, hay algo que hay que cambiar. O sea, no solamente es decir sí al aborto, no al aborto, sino que hay momentos en los que de pronto hay que discutir al respecto.
Y detrás de eso, entonces, viene un caso nuevo y dicen, vamos con una tutela. Y en la tutela, pues también la Corte Constitucional, ya viendo el eco que está generando en la sociedad el tema, ya viene y decide, no, en efecto, tenemos que revisar y podemos decir que cuando peligra la vida de la madre, el aborto debería ser posible. Que cuando es producto de una violación, también. Que cuando hay una malformación, también. Pero es todo un esquema jurídico en el cual se logra esa situación. Vean lo que pasó con el tema de los derechos de las parejas homosexuales. Todo es un tema muy bien planeado. Abogacía de causa de élite, también un poquito apoyada de la de base. Por allá encuentran que hay una regulación que dice que en los colegios es una falla disciplinaria ser homosexual. Entonces se van encima de eso y dicen, vean, ¿cómo es posible que se genere esta discriminación y que una persona por su identidad sexual incurra en una falla disciplinaria? Se lleva eso a los juzgados, a los estrados judiciales, y se arma todo un enredo porque el Estado viene y dice, de manera nefasta en ese momento, la Procuraduría, todo viene y dice, no, pues es que nadie está diciendo que se prohíba que sea homosexual, sino que se comporte como se comportan las personas homosexuales. Entonces dicen, pues peor aún, mayor discriminación, ¿cierto? Y eso es un detonante bastante fuerte que se da en ese caso. Finalmente se logra que se elimine eso, tranquilo, a ver, que se elimine eso de ese reglamento porque dicen acá hay un problema de discriminación. ¿Qué se logra en ese momento? Se logra demostrar que la discriminación existe y que la discriminación está direccionada hacia personas que son homosexuales. Luego de eso viene un caso diferente en el cual personas también homosexuales se quieren unir y formar una familia. Y empieza a verse que también hay una discriminación en ese sentido y vienen las acciones de inconstitucionalidad, las tutelas y todo, hasta que la Corte dice, efectivamente hay que transformar esto. Y el concepto de familia debe ser un concepto de familia más incluyente, más democrático, más amplio, y no solamente el de la familia nuclear. ¿Cuál es la familia nuclear? Papá, mamá e hijos, sino que tiene que darse todo modelo de familia. Y efectivamente el matrimonio no es una figura que la debemos mirar desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista jurídico, que es un contrato. Y así como un hombre y una mujer se pueden casar, pues se pueden casar dos mujeres, dos hombres, en ese sentido. Pero eso es un camino, ojalá ustedes alguna vez, a mí me parece fascinante esa sentencia, creo que la 577, de donde se desarrolla todo el tema del matrimonio homosexual, es una sentencia como de 600 páginas. Pero si ustedes quieren opinar de ese tema, léanse en eso primero, porque ahí muestra todos los puntos a favor y en contra de la unión homosexual. Y lo desarrolla de una perspectiva religiosa, humanística, o sea, todo, que usted no es opinar de manera apasionada, sino con sustento. Luego viene el tema de la adopción. Entonces, va un ciudadano extranjero, tramita una adopción y de un momento a otro el funcionario del ICBF nota que esa persona es homosexual y obstaculiza el procedimiento de adopción. Y se inicia todo un trámite legal, tutelas y demás, y la Corte termina diciendo, no, no podemos prohibir el tema. Acá hay un problema de discriminación. Todo eso es abogacía de causa de élite, en ese caso, en ese sentido. Para allá vamos con otros temas bastante fuertes, eutanasia, ¿no? Se ha ido avanzando harto. Por ejemplo, hay un tema que se está metiendo por ahí, por los laditos. No sé si ustedes conozcan lo de la Trieja de Medellín, ¿no? ¿Sí?
¿Qué es una pareja? Dos personas, ¿cierto? Una trieja son tres personas. ¿Qué sucede? Ojo, ¿qué se está discutiendo ahí por los laditos y se está metiendo y va a llegar el momento? Eso está planificado. Y está planificado para que, ¿qué es lo que están buscando? Abolir el tema de la monogamia o especialmente la recriminación del poliamor o la poligamia, en ese caso. Entonces, 4 hombres en Medellín conviven como compañeros permanentes los 4. Uno de los 4 fallece y cuando fallece, entonces llegan allá al fondo de pensiones, los 3 más diciéndoles, queremos nuestra pensión de sobreviviente. Y pues en el fondo de pensiones dicen, no, venga, pero espera un momentico, o sea, ¿cómo así que 3? O sea, vivían 4, ¿cómo así? Y adicional de eso, llegan a una notaría diciendo, queremos realizar la sucesión y la liquidación de la sociedad marital de hecho de los 4, porque se murió este. Y ella también dice, no, venga, o sea, no, o sea, el molde son 2, no 3 ni 4. Entonces, tengo entendido que ya lograron que desde el punto de vista pensional, la pensión les quedara a los 3. Y desde el punto de vista de la sucesión, es un tema que se está discutiendo actualmente. ¿Qué hacen ellos? Los 3 sobrevivientes dicen, no nos vuelva a pasar, vamos a casarnos los 3. Y celebran un acto privado similar al de los matrimonios de las parejas homosexuales, que hay una discusión si realmente es un matrimonio o no, y se casan los 3. Eso, hay discusiones todas las que ustedes quieran, si eso se llama matrimonio o no se llama matrimonio, si eso es un contrato o no es un contrato, eso qué es. Pero ¿qué buscan ellos? Que si acá mañana se muere uno de los 3, no vuelvan a tener ningún problema. Eso va a tener su eco más adelante, porque eso es abrir la puerta al tema del poliamor. Entonces no estamos en Arabia Saudita, ni estamos por allá en el Medio Oriente, pero pues si aquí a mañana 2 mujeres, un hombre, 2 hombres, una mujer, lo que sea, se quieren unir, ¿por qué prohibirlo? ¿Qué? Si a uno lo escucha la abuelita, se echará la bendición y dice, no, pero tenaz, o algo. Es un tema que tiene muchos reproches religiosos, morales, etcétera. Si usted es tóxico, es tóxica, dirá, no, jamás, porque es solo para mí, o algo. Pero podrá pasar que sí, ¿no? Que digan, pues somos 3, nos entendemos bien los 3, todo. El poliamor existe, ¿no? No sé, o sea, es un tema que la concepción de familia es tan amplia que puede llegar allá. Entonces, a través de la abogacía de causa de élite, tímidamente están queriendo llegar a la transformación social en ese sentido. Por ejemplo, hay un tema y es, en Colombia está prohibido el divorcio unilateral. Cuando usted se va a divorciar, solamente se puede divorciar por las causales de divorcio. Yo no me puedo causar porque me levanté hoy diciendo, ya no quiero estar más con esa persona. O sea, divorciarse es un karma. Y créanme, se van a acordar de mí, va a haber algún momento una tutela de una persona que no se ha podido divorciar porque no hay causas de divorcio, porque no han pasado los 2 años, y ahí va a entrar el divorcio unilateral. Eso es abogacía de causa de élite. Transformo el régimen del divorcio en ese sentido, sin ni siquiera una pancarta, nada, en ese caso. Y hay abogados que están dedicados a ese tema. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Ok. Y finalmente, la abogacía de causa instrumental, pero la abogacía de causa puede tener resultados simbólicos y resultados instrumentales. ¿Qué es un resultado simbólico? Es cuando no se logra el objetivo de transformación social, pero se crea una idea, en ese caso. Es decir, por ejemplo, por lo menos, voy a poner un ejemplo diferente, el tema de los animales. Entonces, hubo tutelas donde se buscaba protección de los animales y se negaban.
que la tutela solamente es para los humanos, que no es un sujeto de derechos, Resultados simbólicos, generamos eco. Hasta que se logra el resultado instrumental. Y el resultado instrumental es cuando ya se materializa la transformación social. Si mal no entiendo, un abogado caibaguereño logró una subtutela donde se amparaba el derecho a la salud de un perro, ¿no? Eso la otra vez salió. Pero fue algo después de muchas tutelas donde se negó. O sea, las anteriores tuvieron un resultado simbólico, ese ya tuvo un resultado instrumental en ese caso. Y se va obteniendo la transformación social. Entonces, en conclusión, la función social del abogado se logra a través de aplicar nuestra profesión en beneficio de la sociedad, pero se puede aplicar de todas estas formas: procedimental, de base, élite, como tal, y ninguna gratuita. Puede que de aquí a mañana ustedes, de acá a mañana Manuel diga, vea, voy a mirar cómo podemos proteger los derechos de las comunidades indígenas, etcétera, etcétera. Y analiza el tema jurídicamente también, que a través de los mecanismos jurídicos logra una transformación social grandísima con eso. Créame que al otro día se está atrapado en plata. No por eso, sino por todo lo que viene detrás de eso, en ese caso. Y, lógicamente, logró un tema de función social como abogado en ese caso, en ese evento. Las fundaciones que están creadas para todo esto, esas fundaciones son sin ánimo de lucro, pero nunca son con ánimo de pérdida. Tienen algunos ingresos, ONGs extranjeras les inyectan ingresos para adelantar proyectos sociales, todo eso. No es un tema que funcione de manera gratuita, pero puede ser con un enfoque social. ¿Por qué mencionaba también eso? Porque dentro de lo que ustedes me mencionaron en la primera clase, algunos decían, a mí me gustaría una fundación, trabajar con las comunidades, etcétera. Ahí lo tienen. De acá a mañana alguno de ustedes se puede dedicar a la abogacía de causa, de élite, de base o procedimental, sin ningún problema. Yo tengo amigos que trabajan en el ICBF y dicen, me encanta. ¿Por qué? Porque pues mi labor es una labor como abogado, pero es una labor social. No es una labor como abogado de oficina, de escritorio, sino es una labor asesorando a quienes quieren trámites de adopción, es una labor diferente. Ahí lo podemos encaminar hacia ese sentido. O usted puede ser el abogado clásico que está encerrado en su computador a producir cosas jurídicas y ya nada más, que es totalmente viable. ¿Hay alguna pregunta o dudas ahí? ¿O es claro? Claro, profe. Doctor. ¿Claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, señor. Ok, entonces, ¿verdad? Para que no vean que es, perdón, para que vean que no es mentira mía. Lo hago porque la otra vez me pusieron una queja que había acabado una clase antes, y hice rectoría. Estimado profesor, atentamente le invito a una reunión jueves 2 de septiembre, ¿a qué horas? A las 4 p.m. ¿Listo? Vamos a ir a traer una queja porque lo acabé, que seguro no ha preparado la clase, para acabar la clase antes. No, entonces ahí les muestro. Tengo una reunión prácticamente de 4 minutos que nos pusieron a ver un tema de la universidad. No debería ser así, porque pues se interrumpe eso, pero poder lograr que todos los profesores no estén en clase en ciertos momentos es difícil. Listo, les recomiendo que tienen un taller que vence el domingo, ¿no? Entonces, ojo con eso. Vale, nos vemos en la próxima clase. Listo, profe. profe. Hasta luego, profe. Hasta la Gracias. próxima.